Muy buenas tardes para todos. En la siguiente exposición de Club de Revista vamos a dar respuesta a la pregunta PICOT. En pacientes diagnosticados con la enfermedad del dengue, ¿qué factores sociodemográficos se encuentran relacionados con la morbimortalidad entre departamentos endémicos de Colombia? Un estudio de casos y controles. Nuestro artículo de referencia tiene como título Factores clínicos y demográficos asociados con la mortalidad por dengue en Colombia, estudio de casos y controles. Sus autores son Juan Pimentel, Germán Zuluaga, Elizabeth Borrero, Nel Henderson. Este artículo fue publicado el 7 de abril del 2020 en la revista Salud Pública de México. Esta es una revista publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública, dedicado a la investigación, docencia y difusión del conocimiento en salud pública. La revista es miembro activo de asociaciones internacionales de editores científicos. Para esta revista, según la estadística que mide la influencia científica, se encuentra en un rango intermedio Q2. Los expositores del club de revistas son los siguientes: Juan Sebastián Avilés Morales, Onis Isabel Córdoba Gómez, Diego Fernando Yola Castrillón, Sara Restrepo Roldán, Santiago Valencia Marín y quien les habla, Elsie Fernanda González Posada. El autor principal de la investigación es Juan Pimentel y pertenece a Información Comunitaria y Tecnologías Epidemiológicas en Canadá. También hace parte de grupos de estudios en sistemas tradicionales de salud, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad de Rosario en Bogotá, y también de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana en el campus universitario Puente del Común en Chía, Colombia. Los autores secundarios de la investigación son Germán Zuluaga, que hace parte del grupo de estudios de sistemas tradicionales de salud, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad del Rosario en Bogotá. Elizabeth Borrero, que hace parte del Centro de Estudios e Investigación en Salud, Fundación Santa Fe de Bogotá, y Nel Henderson, que también pertenece a Información Comunitaria y Tecnologías Epidemiológicas en Canadá, también del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales en la Universidad Autónoma de Guerrero en Acapulco, México. Este trabajo fue financiado por Colciencias y ejecutado por Centros de Estudio e Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El resumen del artículo, a grosso modo, es reseñar los elementos demográficos y clínicos asociados con la mortalidad por dengue grave en 5 departamentos de Colombia por medio de un análisis secundario de un estudio de casos y controles basados en pacientes admitidos de 2009 a 2013, analizando 58 casos y 121 controles en 4 factores, cuales fueron asociados con la mortalidad por dengue. Y entre esos la administración hospitalaria de dipirona y que se puede desaconsejar su uso en el manejo del dengue. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos más común y representa un problema importante desde el punto de vista económico y de salud pública. Ahora bien, durante las 2 últimas décadas en los países de las regiones tropicales de América, específicamente Centro y Suramérica, ha habido un incremento en la incidencia de dengue y dengue grave. En el periodo de 2001 a 2005, Brasil y Colombia fueron los países de la región que más casos de dengue reportaron, con 1.852.330 casos por parte de Brasil y 243.019 casos en Colombia. Además, para ese periodo, Colombia aportó el 70% del total de muertes por dengue en toda América. Y en el 2010 presentó la mayor epidemia de dengue en los últimos años, con más de 150.000 casos reportados, de los cuales el 6% fueron dengue grave y 210 muertes confirmadas. Por lo general, el dengue exhibe un amplio espectro clínico desde infecciones asintomáticas en un rango entre el 65 y 90% hasta formas graves con alto riesgo de muerte.
Los estudios sobre factores asociados a mortalidad por dengue se centran frecuentemente en resultados de las pruebas de laboratorio y las complicaciones como sangrado y shock. Algunas características demográficas y clínicas como edades en extremos de la vida, vivir en zona rural, ser mujer o pues sexo femenino, baja escolaridad y antecedentes de una enfermedad crónica que se han asociado a la mortalidad por dengue. Se hizo un análisis secundario de información basado en un estudio de casos y controles realizado por el Centro de Estudio de Investigación en Salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá durante 2013 y 2014, en el cual el estudio original buscaba establecer los factores clínicos del laboratorio y relacionados con la calidad de la atención asociados con la mortalidad por dengue grave. En este análisis secundario, se identificaron algunas características demográficas y clínicas reportadas en la anamnesis de ingreso al hospital y su relación con la mortalidad por dengue grave en 5 departamentos de Colombia. Se evaluó también el impacto de la administración de algunos medicamentos para el control sintomático durante la hospitalización en el desenlace de pacientes con dengue grave. Bueno, en cuanto a diseño de estudio, tenemos que este artículo es un tipo de estudio de casos y controles analítico retrospectivo, como lo nombraba la compañera anteriormente, es un análisis secundario de un estudio de casos y controles basado en pacientes admitidos de 2009 a 2013. El lugar fueron departamentos endémicos de Colombia, fueron 5, ahorita los vamos a nombrar. La recolección de datos se da a través de las historias clínicas presentes en 16 IPS de estos 5 departamentos que fueron escogidos entre el 2009 y el 2013. El objetivo de este artículo es identificar factores demográficos y clínicos asociados con la mortalidad por dengue grave en 5 departamentos de Colombia. Tenemos que este artículo es un análisis secundario a la guía STROBE en 2007. Esta guía STROBE son directrices para la comunicación de estudios observacionales. Por otro lado, tenemos que los casos fueron pacientes que murieron por dengue grave y los controles sujetos con dengue que sobrevivieron. En cuanto a dengue grave, se consideró bajo estos criterios. El primero fue extravasación de plasma, como por ejemplo signos y síntomas compatibles con edema pulmonar, falla cardíaca congestiva, derrame pleural o ascitis, asociado a dificultad respiratoria o choque. El segundo fue sangrado mayor, que fue presencia de hematemesis, melenas, hematoquesia, epistasis, gingivorragia o cualquier sangrado que genere una importante pérdida de volumen, llevando a una hipotensión o choque a la persona. Y la C fue el daño grave de órganos. Fueron en sí miocarditis, encefalitis o encefalopatía, hepatitis, colecistitis alitiásica o insuficiencia renal aguda. Los departamentos de estudio fueron estos 5, el norte de Santander, Valle del Cauca, Cundinamarca y el Meta, que fueron pues son uno de los departamentos más endémicos. La información recolectada se dio mediante un instrumento prediseñado por un grupo 6, ¿sí? por los investigadores del 6. Para la recolección de la información, la herramienta aplicada a las historias clínicas desde marzo del 2013 hasta enero del 2014 por 18 médicos revisores previamente capacitados. Algunas de las historias clínicas fueron pues revisadas de manera virtual, pero en sí toda la mayoría fue de forma presencial. En sí se revisaron 447 historias clínicas de pacientes con dengue grave, de las cuales solo 179 cumplieron con criterios de inclusión. En la recolección de información pues, de estas historias clínicas no hubo cegamiento, hubo también una variable cuantitativa, que fue la edad, entre 18, pues teniendo en cuenta 18 años, que fue el promedio,
5, 10 y 15 años, donde se observaron diferentes riesgos de mortalidad por dengue según estos grupos etarios. En cuanto al diagnóstico del dengue grave, fueron identificadas estas pruebas, que son la IgM específica, antígeno NS1, RT-PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, o diagnósticos histopatológicos. Algo importante aquí es que los pacientes con dengue confirmados únicamente por la IgM, por la prueba IgM, y que ingresaron a la IPS con coinfecciones confirmadas fueron excluidos del estudio por el riesgo de tratarse de falsos positivos. Y aquellos pacientes provenientes o remitidos de otros departamentos diferentes de los incluidos en el estudio también fueron excluidos por limitaciones logísticas para poder conseguir esas historias clínicas. Bueno, en cuanto a las variables, tenemos que hubo variables de exposición en las cuales se aprovecharon 44 variables de las 372 registradas en el estudio original, pues se decidió explorar las asociaciones menos frecuentes investigadas. Entonces se agruparon las variables así: síntomas reportados al ingreso al hospital, las cuales fueron 26 variables, comorbilidades, consumo de medicamentos y embarazo, que fueron 3 variables, administración de medicamentos durante la hospitalización, que fueron 7 variables, edad, sexo, régimen de salud, consulta previa y riesgo social determinado por un trabajador social, que fueron 8 variables. En cuanto al cálculo del tamaño de muestra, se dio por el programa EpiInfo. Este es un conjunto de herramientas de software interoperables y de dominio público, diseñadas pues para la comunidad global de profesionales e investigadores dedicados a la parte de la salud pública. En cuanto a los resultados, se puede decir que para el estudio, de un total de 447 historias clínicas de pacientes con dengue grave, se incluyeron 58 casos y 121 controles. Recordando que los casos son los pacientes que murieron por dengue grave, mientras que los controles son los sujetos con dengue que sobrevivieron. Entonces, retomando, para este estudio, a las 447 historias clínicas de los pacientes con dengue grave, se les realizó una revisión preliminar, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión del estudio que mi compañero anteriormente mencionó. Para llegar al estudio, al resultado final, de esta forma excluir 268 historias clínicas que no cumplían con estos criterios, e incluir en el estudio 179, siendo finalmente 58 de esas historias los casos y 121 de ellas los controles. Tras la revisión de las historias clínicas, se puede evidenciar que el promedio de edad fue de 18,4 años y 91 personas de las 179 eran mujeres, que correspondían al 50,8%. Asimismo, el 49,2%, es decir, 88 de las 179 personas fueron niños menores de 10 años. Por otro lado, teniendo en cuenta la atención hacia los pacientes, se evidencia que el 39,7% de los pacientes fue atendido en el año 2010, respondiendo a 71 personas. El 74,8%, es decir, 116 personas de los pacientes, fue atendido en IPS de cuarto nivel y 71% fue remitido de otro nivel de atención, el cual principalmente es del primer nivel. El 66,5%, es decir, 119 personas, perteneció al régimen subsidiado, el 15,1% al régimen contributivo correspondiente a 15 personas y el 15,6%, es decir, 28 personas, fueron atendidas como vinculados.
De los pacientes con dengue grave que se incluyeron en el estudio, se identificaron varias características sociodemográficas, en las cuales algunas variables predominan más que otras, tales como en la procedencia se puede ver que hubo varios lugares como Cundinamarca, Meta, Santander. Sin embargo, la mayoría de los pacientes procede del Valle del Cauca, habiendo 23 personas en los casos, 45 en los controles, para dar un total de 68 personas provenientes del Valle del Cauca. De los años 2009 hasta el 2013, el año 2010 es el que predomina en cuanto a la atención de los pacientes, teniendo como resultado 71 pacientes, siendo 21 casos y 50 controles. En la distribución por la edad, el rango de edad que predomina de pacientes con dengue grave es de 15 a 19 años, donde se evidencia que solo una persona de este grupo falleció y 16 se ubican por su parte en el grupo de los controles. El número de mujeres encontradas en el estudio es más significativo que el de los hombres, siendo el resultado 30 frente a 61. Siendo el resultado 91 frente a 88. Aunque se debe resaltar que sí hubo un acercamiento de datos muy próximo entre ambos. El nivel de atención de IPS remisión de primer nivel tuvo un número de casos de 26 y de controles 73, con un total de 99. Y se puede decir que el nivel de atención de la IPS fue en cuarto nivel con una predominancia de 116 personas. Por otro lado, se realizó un análisis bivariado de factores demográficos y clínicos asociados con la mortalidad por dengue grave. Una de las variables que se tuvo en cuenta fue la edad. Aquí se observan 4 rangos de edades más significativos, en los que está menor de 5 años, menor de 10 años, menor de 15 años y menor de 18. Lo importante aquí a resaltar es identificar cuál de estas edades disminuye o aumenta el riesgo de mortalidad de la enfermedad, concluyendo así que si tienes menos de 5 años, sería un factor de riesgo en relación con la mortalidad por dengue grave, ya que su razón de momios representa 1,67, lo cual significa daño, ya que el resultado de la operación es mayor que 1, mientras que por el contrario, un factor protector en relación a la mortalidad por dengue sería tener menos de 18 años. La razón de momios se evidencia que es de 0,58, es decir, un valor menor de 1, lo cual quiere decir que es un factor de riesgo que protege el desenlace que interesa en estos momentos, de cuál es la mortalidad por dengue grave. Bueno, por otro lado, tendríamos los síntomas presentados al ingreso de la IPS. Los más destacados fueron tos con expectoración, donde nos muestra que este posea un factor de riesgo, ya que la razón de momios es de 6,87 y es mayor que 1. Luego sigue disnea, que sería con una razón de momios de 11,32, y por último tendremos las presencias de comorbilidades, que sería con una razón de momios de 2,52. Luego nos presentan la administración de medicamentos en hospitalización, donde comparamos la dipirona con el acetaminofén principalmente, ya que fueron los más utilizados y los que arrojaron más valores significativos. La dipirona se va con una razón
de momios de 2,90, lo cual presenta un factor de riesgo, mientras que el acetaminofén presenta una razón de momios de 0,23, lo cual nos arroja que es un factor protector. Por último, tendríamos la consulta previa por el mismo motivo de consulta, que sería un factor de riesgo, ya que la razón de momios nos indica que está en 2,80, lo cual es mayor de 1. Luego sigue consumo de medicamentos de uso crónico con 3,40 y presencia de riesgo social, que sería 3,31. Por último, vemos un análisis multivariado de factores demográficos y clínicos asociados a la mortalidad por dengue grave. Estas dos variables, bueno, fueron 8 variables, pero en el resultado 4 de ellas mostraron independencia estadística, las cuales fueron la dipirona, el acetaminofén, presencia de comorbilidades y consulta previa por el mismo motivo de consulta. 3 de ellas son factores de riesgo, mientras que una es factor protector, que sería el acetaminofén. Aquí nos muestran tres valores importantes, que serían la razón de momios cruda y la ponderada. Y por último, ya sería el intervalo de confianza. La razón de momios cruda sería aquella asociación que tiene dos variables o la variable con el evento importante. Aquí nos indicaría lo mismo que de factor de riesgo y protector. Ya cuando vamos a la ponderada sería para verificar si esta sí es un efecto confusor, una variable confusora, perdón, y resulta que las dos arrojaron ser confusoras. Puede ser por dos razones. Una, porque no fueron medidas para el diagnóstico de dengue grave, o que no, o que dependen del cuadro clínico. Buenas tardes. Ahora, en cuanto a la discusión, tenemos que se encontró una relación significativa entre la administración de dipirona durante la atención hospitalaria de los pacientes con dengue grave y la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, tan solo se encontraron 3 publicaciones al explorar los efectos de la administración de dipirona en pacientes que tenían dengue, pues. Entonces, los 3 estudios reportaron peores resultados en los pacientes con dengue que recibieron este medicamento. Entonces, en un estudio de casos y controles que fue publicado en el 2016, reportó una mayor mortalidad en menores de 16 años con dengue que recibieron dipirona en el departamento del Meta. Entonces, pueden ver el número 1, que es el del que les estoy hablando, en el departamento del Meta en el 2016. Otro estudio de cohorte que fue realizado en este caso en Colombia y publicado en el 2005, sugiere que el uso de dipirona en los primeros días de la enfermedad se asocia con recuentos de plaquetas más bajos y aumenta el riesgo de desarrollar dengue hemorrágico. Y ya por último, se realizó un ensayo clínico aleatorizado que fue realizado en Bolivia y que fue publicado en el 2015. En este ensayo clínico se comparó el uso de la dipirona y el acetaminofén en 79 pacientes pediátricos con dengue con signos de alarma. Entonces, los investigadores reportaron un mayor descenso del recuento de neutrófilos y mayor elevación de transaminasas en el grupo que recibió la dipirona, aunque concluyeron que la dipirona es segura para el tratamiento de la fiebre de niños con dengue con signos de alarma en Bolivia. La dipirona o metimazol es aún ampliamente usado en Colombia y para el tratamiento del dengue es recomendada en la Guía Nacional para uso en pacientes en adultos en segundo y tercer nivel de atención. Entonces, en las guías de práctica clínica con dipirona, su uso en Colombia es recomendado. Disculpe un momento. Listo. Su uso en Colombia es recomendada para el tratamiento del dengue en pacientes adultos. Sus reacciones adversas son la anemia plástica, la agranulocitosis y la trombocitopenia. Y otra reacción adversa que fue reportada como baja frecuencia, 2 a 3 casos por millón, que en algunos casos reportan un caso por cada 1.439 personas. Listo, entonces, aunque la dipirona es un fármaco bien tolerado, la dipirona puede producir reacciones adversas graves al actuar sobre la médula ósea, como les había explicado,
lo que puede generar lo que es la anemia plástica, la granulocitosis y la trombocitopenia, que tiene una probable causa inmunológica. Listo. Entonces, por sus graves efectos adversos, la dipirona ha sido prohibida en más de 20 países desde 1960, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, India, Japón, Reino Unido y algunos de los países escandinavos. A pesar de que estos países la han prohibido, la dipirona aún es de venta libre en algunos países como Brasil, México, Rusia, Polonia, Turquía, Israel y China. Y está disponible, pero bajo prescripción, en Colombia, Bélgica, Italia, Portugal, España y Suiza. Un estudio transversal realizado en Brasil, publicado en 2016, reportó que la dipirona es el medicamento de libre acceso más consumido en este país. Entonces, la trombocitopenia es caracterizada en los pacientes con dengue, aunque su fisiopatología aún permanece, pues no está tan clara todavía. Y hay factores como el incremento del consumo, la disminución de la producción o la interacción directa del virus con las plaquetas que se han descrito como causantes de la trombocitopenia. Entonces, por otra parte, la supresión temprana de la médula ósea en los pacientes que tienen dengue es un fenómeno común en estos pacientes. Adicionalmente, la aplasia medular franca es asociada también a la infección por dengue, aunque esta es de forma infrecuente. Entonces, por las dificultades en su estudio, los mecanismos fisiopatológicos de la supresión medular en la infección por dengue son todavía poco conocidos, pero los estudios sugieren que son productos de alteraciones en la megacariopóyesis, eritropoyesis y agranulocitosis. También algunos autores han resaltado que la supresión temporal de la actividad de los megacariocitos a nivel de la médula ósea como el factor más importante en la patogénesis de la trombocitopenia por dengue. Entonces, teniendo en cuenta la fisiopatología anterior, la administración de dipirona podría acentuar los mecanismos implicados en la reducción plaquetaria del dengue y de esta forma contribuir a la mortalidad de esta enfermedad. Sin embargo, se requieren algunos estudios para poder determinar la probable interacción entre la patogenia del dengue y la respuesta biológica a los medicamentos empleados. Entonces ya en cuanto a nivel mundial, tenemos que las recomendaciones sobre el manejo de la dipirona en pacientes con dengue grave son contradictorias. ¿Por qué? Porque mientras que en Colombia las guías oficiales de práctica clínica están indicadas por la Organización Panamericana de la Salud, en algunas guías como Uruguay y El Salvador, el uso de dipirona está contraindicado. Por otro lado, en India, Chile y Argentina no se menciona el uso de dipirona en los casos de dengue. También se encontró que la administración de acetaminofén mostró un efecto protector, como había mencionado ahorita, durante la atención hospitalaria de los pacientes con dengue grave y la mortalidad por esta enfermedad. Entonces, en las actuales guías de la Organización Mundial de la Salud recomiendan el uso de paracetamol o acetaminofén como primera línea para el alivio sintomático de la enfermedad. Entonces, dado que el acetaminofén se suele administrar por vía oral en pacientes estables y la dipirona por vía parenteral en pacientes graves, se consideró que la asociación entre la administración de medicamentos y la mortalidad por dengue grave podría estar explicada o confundida por la severidad del cuadro clínico. Entonces, al realizar un análisis suplementario, no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre uso de dipirona, en este caso solo con acetaminofén, y un marcador de severidad de la enfermedad como sangrado mayor. Aunque este hallazgo no descarta por completo que la dipirona fue usada preferencialmente en pacientes severamente enfermos, esta apoya la idea de que la dipirona está implicada en la mortalidad por dengue. Entonces, este hallazgo, a la luz de otros estudios con resultados similares, sugiere que la dipirona no debería ser recomendada para el manejo de pacientes con dengue. Por otra parte, también se encontró que los pacientes con antecedentes de comorbilidades mostraron un mayor riesgo de morir por dengue grave. Listo. Bueno,
Una limitación de este artículo es que se realizó a partir de fuentes secundarias de información, por lo que se están condicionando a la calidad de las historias clínicas y a la capacidad de los médicos para detectar y consignar adecuadamente los datos de los pacientes. Lo que dije anteriormente puede generar sesgos de información. Asimismo, se pueden haber incluido hasta falsos positivos para el diagnóstico, dada la gran variabilidad en sensibilidad y especificidad de las pruebas de confirmación utilizadas en este estudio. En un nuevo estudio que se desea explorar estas asociaciones del dengue hemorrágico, del dengue grave, deberá contar con un tamaño de muestra mayor, emplear una única prueba de laboratorio con alta sensibilidad, claro está, y especificidad, como la PCR, para mejorar la información de las historias clínicas y considerar un diseño de estudio prospectivo. Y asimismo, evitar incluir falsos positivos en el estudio. Este estudio también reporta una asociación entre la administración de al menos una dosis de dipirona en relación con el aumento del riesgo de la mortalidad por dengue grave. Pero los datos no permiten determinar con exactitud la dosis o tiempo de tratamiento asociado con el riesgo de mortalidad. En otros estudios que hagan a un futuro, tienen que explorar este asunto. En las conclusiones del artículo encontramos que la administración de dipirona en pacientes con dengue aumenta la mortalidad, puesto que aumenta la progresión de la enfermedad a dengue hemorrágico. La dipirona también fue retirada en 20 países por los efectos secundarios, aunque actualmente en Colombia se encuentra todavía en la guía de práctica clínica. Y aconsejan no usar la dipirona y que se retire de las guías de práctica clínica nacionales. Finalmente, este artículo cumple con los elementos incluidos en la declaración STRAW en relación con los estudios de casos y controles, porque cuenta con un título y resumen, introducción y antecedentes, objetivos, métodos, resultados, una discusión clara, interpretación, generalizabilidad y otra información como el financiamiento. Muchas gracias, compañeros, por su atención. El siguiente enlace es el artículo en el cual trabajamos. Muchas gracias.